Cuando se analiza un negocio mediante los indicadores de bonanza financiera, se puede encontrar la oportunidad financiera que nos permita proponer al negocio a algún inversionista de riesgo que encuentre atractiva la idea, y como fortaleza supone un aval ordenado de la información financiera disponible. Estimar la rentabilidad de una inversión supone conocer si ganaremos dinero de ella, es decir, si el flujo obtenido compensa todos los egresos hechos, sea por inversión o por costo. Si esto da, podemos decir que una inversión es rentable. Los indicadores de rentabilidad son aquellos que permiten medir la garantía de la empresa para ajustar el costo y el gasto y convertir esto en ventas y utilidad. Las fortalezas y oportunidades que surjan del análisis prospectivo de un negocio deberán considerar que la tasa interna de retorno debe ser siempre positiva y que el valor presente neto se sostenga en el tiempo. Asimismo, debe evaluar un periodo de pago razonable y un valor anual equivalente que permita manejar los recursos entrantes de manera efectiva. Los indicadores financieros nos van a permitir tomar la decisión más objetiva y nos dicen cuál es la opción más rentable o qué proyecto es en su momento rentable o no. Hay diversos criterios para medir la rentabilidad de una inversión. Los indicadores más usados son la VAN, la TIR y la relación costo-beneficio. Entonces, en este caso, la VAN, que es el valor actual neto, es la diferencia entre el valor actual de los ingresos esperados de una inversión y el valor actual de los egresos de la misma. Al ser un método que tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, los ingresos futuros y también los egresos deben ser actualizados a la fecha en la que inicia el proyecto. Es importante tener en cuenta que como VAN es la cantidad de dinero en términos netos, si VAN es igual a 0, lo que va a indicar es que no existe una ganancia, simplemente se recupera el valor inicial de la inversión. Entonces, la TIR, la tasa interna de retorno, es aquella que hace que el valor actual neto sea 0. La tasa interna de retorno equivale a la tasa de interés producida por un proyecto de inversión con pagos en valores negativos y con ingresos en valores positivos. Entonces, y estos se producen en periodos regulares. La TIR es la tasa que representa el interés más alto que un inversionista podría pagar sin perder dinero. En este caso, puede calcularse utilizando únicamente los datos correspondientes al proyecto. La TIR es importante tener en cuenta que requiere finalmente ser comparada con un costo de oportunidad de capital para determinar la decisión sobre la conveniencia o no de un proyecto. Por último, en los beneficios, el beneficio es un índice que señala los flujos de caja que cubren o no la inversión. Es lo que nos indica si existe una pérdida o no en el proyecto. Las empresas utilizan estos informes financieros para obtener una mejor comprensión del estado de la sociedad. Calcularlos y usarlos nos indica si un proyecto es rentable o no, si tenemos oportunidad de ganancia o si por el contrario es mejor desistir de cada proyecto. Y también nos indican qué retorno vamos a tener o qué beneficios vamos a obtener al final del proyecto sin correr el riesgo de invertir antes de. Indicadores de bondad financiera. Los indicadores de bondad financiera nos permiten hacer la evaluación del tipo financiero a los proyectos de inversión con el fin de facilitar la toma de decisiones. Es indispensable contar con una tasa de descuento para mover los saldos de flujo de caja futuros en periodos actuales. Es
Estos indicadores nos ayudan a verificar si el proyecto es viable o no es viable. Los más usados son el BPN, valor presente, que es una cantidad en pesos actuales equivalentes a todos los ingresos y egresos presentes y futuros, que consiste en un proyecto a una tasa de interés de oportunidad. Estos indicadores facilitan la toma de decisiones para aceptar o rechazar un proyecto. Si el BPN es mayor a 0, el proyecto conviene y genera valor. Si el BPN es igual a 0, es indiferente y no hay efecto sobre el valor. Y si el BPN es menor a 0, el proyecto no conviene y destruye valor. La TIR es la tasa interna de retorno. Es un método de valoración de inversiones que mide la rentabilidad de cobros y los pagos actualizados generados por una inversión, términos relativos, es decir, el porcentaje. Es utilizada para decidir la aceptación o rechazo de un proyecto. Con esta aplicación podemos calcular la TIR de una inversión, es decir, la rentabilidad efectiva anual que obtendríamos. Para calcular la TIR a una operación de inversión tenemos que introducir la duración, el desembolso inicial y los cobros de pagos de la operación. En pocas palabras, la TIR mide la rentabilidad del proyecto. La TIR es la tasa interna de oportunidad. Esta tasa es de oportunidad más alta que un inversionista sacrifica con el objetivo de realizar un proyecto. La TIR varía de un inversionista a otro. Esto quiere decir que un inversionista gana mientras que el otro no. Es la tasa mínima que se utiliza para determinar el valor actual neto de los flujos futuros de caja del proyecto. Y es la rentabilidad mínima que se debe exigir en un proyecto. La VAEA es el valor actual equivalente. Esta consiste en calcular el rendimiento anual uniforme que genera la inversión en un proyecto durante un periodo determinado. Si el valor actual equivalente es menor a 0, se puede aceptar la inversión. Si el valor actual equivalente es igual a 0, es indiferente. Y si el valor actual equivalente es menor a 0, se rechaza la inversión. Relación costo-beneficio. Se compara de forma directa los beneficios y los costos para calcular la relación BC. Primero se halla la suma de los beneficios descontados traídos al presente y se divide sobre la suma de los costos también descontados. Para una conclusión acerca de la viabilidad de un proyecto, bajo este enfoque se debe tener en cuenta la comparación de la relación beneficio-costo hallada en la comparación con 1. Así tendremos lo siguiente. Relación beneficio-costo menor a 1 indica que los beneficios superan los costos, por consiguiente el proyecto no debe ser considerado. La relación beneficio-costo es igual a 1, aquí no hay ganancias pues los beneficios son iguales a los costos. Y la relación beneficio-costo menor a 1 muestra que los costos son mayores que los beneficios, no se debe considerar el proyecto. Gracias. Buenas tardes, el día de hoy calcularemos la relación costo-beneficio de un proyecto. Un análisis costo-beneficio es un proceso por el cual se analizan las decisiones empresariales. Se suman los beneficios de una situación o una acción relacionada con el negocio y luego se restan todos los costos asociados con la toma de esa acción. El resultado del análisis determinará si el proyecto es económicamente factible o si se debe llevar a cabo otro proyecto. El primer paso en este proceso es recopilar una lista completa de todos los costos, costos indirectos, costos directos, costos de oportunidad y costos de riesgos potenciales. El segundo paso es tener todos los ingresos también, ingresos directos e ingresos indirectos. Se debe tener en cuenta que los dos deben estar relacionados con la misma moneda. Al final es importante comparar cuantitativamente los resultados de los costos versus el beneficio para determinar si los beneficios superan los costos. Si es así, la decisión racional es seguir con el proyecto. De lo contrario, hay que hacer una reversión de los costos o validarlos o abandonar el proyecto, teniendo en cuenta que no es viable que ya de entrada los costos superen los beneficios. Entonces, ¿cómo calcular el proyecto?
Para realizar el cálculo lo vamos a ver en un Excel. Vamos a tener en cuenta el siguiente proyecto como ejemplo. Es importante tener en cuenta que vamos a tener una compañía que tiene un flujo de caja de 5 años con unos ingresos anuales, y adicional a esto vamos a ver que vamos a tener una inversión de 38.000 unidades monetarias. Es importante tener en cuenta, para calcular el costo-beneficio, se requiere conocer primero el costo-beneficio de este proyecto de inversión. Lo que se debe hacer es, en primera instancia, traer a valor presente neto todos los ingresos y egresos del proyecto. Luego se realiza una comparación entre los mismos mediante una división. Valor presente neto de los ingresos dividido con el valor presente de los egresos. Ten en cuenta lo siguiente: el resultado de esta relación, si es mayor a 1, quiere decir que el proyecto está generando valor, es decir, rentabilidad, y por lo tanto se acepta el proyecto. Si por lo contrario la división entre estos dos costos, o bueno, en este caso la relación de valor presente neto de los ingresos dividido con el valor presente neto de los egresos, si es menor a 1, quiere decir que no es viable este proyecto. Entonces, de acuerdo al análisis, vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, en este caso vamos a ver que la tasa interna de oportunidad para este ejemplo es del 14%, que es lo que espera obtener la persona que invierte. Aquí vamos a ver que en el año 0 estamos teniendo la inversión de los 38.000 unidades monetarias, y en cada año, del año 1 al año 5, estamos viendo todos los ingresos de la compañía. Entonces, para hallar el valor presente neto de todos los ingresos del proyecto, se utiliza la siguiente fórmula en Excel. Entonces, la vamos a ver en las funciones: valor neto actual, vamos a colocar la tasa, que es el 14%, el valor 1, el valor 2, valor 3, así excesivamente hasta el año 5. En este caso, para poder hallar esto, se puede digitar el BNA en la función de Excel. Luego, para la tasa, se digita el 14% o se puede seleccionar. Los valores de Excel solicitan entonces todos los valores, los podemos seleccionar todos juntos, como se ven acá en la pantalla. Al final, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener el valor presente neto de los ingresos, que son 51.422,04. Entonces, el siguiente paso es sacar el valor presente neto de los egresos. Entonces, ya tenemos el de los ingresos, que son los 51.422, y ahora vamos a sacar el de los egresos del proyecto, que para este caso el único egreso que hemos tenido durante los 5 años es la inversión inicial de 38.000 unidades monetarias. Entonces, al realizar esta división, 51.422,04 en 38.000 nos da 1.35, lo cual quiere decir que la relación costo-beneficio es positiva, lo que quiere decir que el proyecto es aceptable. Ahora vamos a hacer el ejemplo. ¿Qué pasa si la tasa interna de oportunidad es mayor? Es decir, si el inversor pretende tener un mayor resultado. Entonces, vamos a hacerlo ahora con una tasa del 32%. Teniendo la tasa del 32% con los mismos valores de ingresos anuales versus la inversión inicial, entonces nos da lo siguiente: el BPN de los ingresos nos da 35.569 y el BPN de los egresos son 38.000. Lo que quiere decir que la relación costo-beneficio, o la división entre estos dos valores, nos da 0.94, lo cual quiere decir que el proyecto no es viable porque es inferior a 1. Es importante tener en cuenta para este caso que la relación costo-beneficio, es decir, el foco que vamos a tener es: si es mayor a 1 es porque el proyecto es viable, y si es inferior a 1 el proyecto no es viable. Muchas gracias. Buenas noches, nos encontramos con el señor Andrés. El señor Andrés nos va a explicar o a concluir qué fue lo que él pudo comprender acerca de la charla que le acabamos de indicar de los indicadores financieros. Bueno, buenas noches. Las conclusiones que nosotros definimos como compañía en nuestro proyecto prácticamente lo definimos en aspectos muy básicos y relevantes. El primero es la inversión. La inversión es respecto a lo que nosotros como compañía vamos a invertir en nuestro proyecto, con un objetivo principal, y realmente es definir la tasa interna de oportunidad. ¿Eso en qué se define? Realmente establecer si esa tasa interna de oportunidad es hasta dónde estamos como compañía en capacidad de llegar. Pero para eso vamos a analizar unos indicadores, que es costos versus ingresos, los cuales realmente nos van a entrar a definir costo versus beneficio y saber si realmente vale la pena o no vale la pena invertir en este proyecto como compañía. Eso es. Muchas gracias, señor Andrés, que tenga feliz